Como para dar continuidad a los temas que hemos abordado en videos anteriores, he querido elaborar este remake. Este es el lugar donde en el mes de julio desde hace más de un siglo es visitado por algunos de los hombres más influyentes y acaudalados de Estados Unidos y el mundo. A este encuentro al que los medios de comunicación tienen prohibida la entrada y que tiene lugar durante 2 semanas en una propiedad de más de 2.700 hectáreas situada en los bosques secuoyas del condado de Sonoma, es el retiro de verano del Bohemian Grove, una institución privada exclusiva para caballeros fundada en San Francisco en el año 1872. Mis queridos amigos y suscriptores, en esta ocasión les presento Bohemian Grove, el Club Bohemio. Bienvenidos. El Bohemian Grove es un campamento ubicado en el 20601 de Bohemian Avenue, en Monterrey, California, que pertenece a un club de arte de San Francisco conocido como el Club Bohemio. Este es un club privado exclusivamente para caballeros, fundado en el año 1872 durante una reunión regular de periodistas, artistas y músicos, los que al poco tiempo empezaron a aceptar a empresarios y hombres de negocios como miembros permanentes. Además de ofrecer membresías temporales a presidentes de universidades, así como a comandantes militares que prestaban servicio en el área de la Bahía de San Francisco. El lema del club, que es "Webbing spiders come not here", las arañas que tejen no vienen aquí, significa que los tratos comerciales y los problemas del mundo exterior deben quedar fuera del recinto. Este texto es un extracto de la escena 2 de la obra de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Eso sí, cuentan los historiadores que hubo una pequeña excepción en el año 1942, cuando la planificación para el proyecto Manhattan se llevó a cabo entre la naturaleza de los bosques y llevó a la creación de la bomba atómica. Existe una fotografía realizada en el año 1957 en la que aparecen 3 personajes. A la izquierda, el futuro presidente Ronald Reagan. En el centro, Glenn Seaborg, que lideró el trabajo con plutonio en el proyecto Manhattan. Y el futuro presidente Richard Nixon. Durante décadas, Reagan y Nixon fueron parte del Bohemian Club, hasta convertirse en presidentes de los Estados Unidos. Si bien cuando están reunidos en grupos, los bohemios por lo general respetan ese lema. Las conversaciones sobre negocios no son raras entre pares de miembros. En la actualidad, los miembros del Club de los Bohemios incluyen muchos líderes locales y globales, entre los que figuran artistas, músicos y hombres de negocios. En su mayoría son individuos de avanzada edad, blancos, cristianos y republicanos conservadores. Hay un extraño rechazo hacia la gente de color, puesto que no aceptan como miembros a ciudadanos de raza negra y a los hispanoamericanos. Sin embargo, casi todo aquel que es importante, o mejor dicho, aquel que es considerado apto, ha formado parte del Club Bohemio por lo menos una vez. Entre sus miembros más importantes tenemos a personajes como Henry Kissinger, Richard Nixon, Clint Eastwood, entre otros. La hermandad universitaria más famosa, de la que muchos de sus componentes son también miembros, es la llamada Hermandad de la Muerte, conocida como Skull and Bones, Calavera y Huesos, perteneciente a la Universidad de Yale, en la cual está su sede, a la que llaman la tumba. Un dato conocido por toda la audiencia es que George Bush padre e hijo pertenecieron a esta hermandad. En la lista de miembros del Bohemian Grove también existen presidentes de otros países. Algunos de ellos son Michel Rocard, ex primer ministro francés; Valéry Giscard, expresidente francés; John Major, ex primer ministro británico. Entre sus miembros o asistentes podemos encontrar personas que estuvieron en la lista de los 200 hombres más ricos del mundo. Los rumores de que algo raro ocurría en las instalaciones del Bohemian Grove se dispararon cuando un periodista hizo una pregunta comprometedora a Ronald Reagan. La pregunta fue algo como: ¿usted y el señor Richard Nixon asistirán este año al evento del Club Bohemio? Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, no existió respuesta alguna, ya que el señor Ronald Reagan no supo qué responder. Acto seguido, miembros de seguridad de la rueda de prensa escoltaron fuera a este periodista. Las listas de membresías del club son privadas y, según se sabe, para ser miembro hay que dar una cuota inicial de $25,000 y posteriormente se entra a una lista de espera de 15 años aproximadamente. Historia. A fines de la década de 1850 en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos se formaron grupos de periodistas jóvenes y cultos que se autodenominaron bohemios y que, cuando comenzó la Guerra Civil estadounidense, se disgregaron y fueron enviados al frente como corresponsales. Durante la guerra, los corresponsales empezaron a adoptar el título de bohemios y, como el apodo bohemio fue aceptado por los periodistas en general, se convirtió en sinónimo de redactor de noticias periodísticas. En el año 1861, el periodista Bret Harte escribió por primera vez como el bohemio en el periódico Golden Era, y con este personaje participó en muchas obras satíricas. Harte describió San Francisco como una especie de Bohemia del Oeste, y en 1867 Mark Twain
se autodenominó bohemio junto con el poeta Charles Warren Stoddart. El Club de los Bohemios se fundó en abril de 1872. Lo fundaron periodistas que deseaban promover una reunión fraterna entre los hombres que gozaban de las artes. Michael Henry de Young, propietario del diario San Francisco Chronicle, formuló la siguiente descripción de su formación en una entrevista en 1915. Tommy Newcomb, Sutherland, Dan O'Connell, Harry Dam y otros miembros del personal organizaron el Bohemian Club en la oficina del Chronicle. Los muchachos querían un lugar donde reunirse después del trabajo y alquilaron una habitación en la esquina de Sacramento y Kearney. Fue así como comenzó el Bohemian Club, que no fue una bendición para el Chronicle porque a veces los muchachos iban allí cuando debían haber ido a la oficina. Muy a menudo cuando Dan O'Connell se presentaba para disfrutar de una buena cena, se olvidaba de que tenía un puñado de notas para una historia importante. Los periodistas serían los miembros regulares, mientras que los artistas y los músicos serían miembros honorarios. Las normas de membresía del grupo se relajaron rápidamente y como consecuencia de ello, se permitió el ingreso de personas con escaso talento artístico, pero que disfrutaban de las artes y poseían grandes recursos financieros. Finalmente, los miembros bohemios originales quedaron en minoría y los ricos y poderosos controlaron el club. Los miembros, que eran personajes exitosos y respetables hombres de familia, definieron su propia forma de bohemia, y en su definición incluyeron a hombres que sabían disfrutar de los placeres de la vida, bon vivants, a veces hombres a los que les gustaban las actividades al aire libre y hombres que disfrutaban de las artes. El santuario del búho, cubierto de musgo, se alza entre los árboles detrás de un escenario a la orilla de un estanque artificial. A mediados de julio de cada año, el club organiza un campamento, el Campamento de los Bohemios o Bohemian Grove, de 2 semanas de duración, con los fines de semana correspondientes. Esta reunión es notable por su lista de invitados ilustres, donde se admiten unos 2.500 huéspedes y cada uno goza de las más lujosas instalaciones, desde bares y locales de ocio hasta jacuzzis y demás lujos. Comodidades. La principal zona del campamento consiste en 160 acres de árboles maduros de secuoya que tienen una edad de más de 1000 años, con algunos árboles que llegarían a medir hasta 300 pies, unos 91 metros de altura. Las instalaciones de los diferentes campamentos van desde tiendas rústicas con baños y duchas compartidas hasta elaboradas cabañas de madera que cuentan con todas las comodidades. Las actividades que destacan en el Bohemian Grove son variadas y extensas en entretenimiento. El Bohemian Grove tiene otras instalaciones, 3 teatros al aire libre, un comedor con cabida para todos los asistentes al campamento y un pequeño museo de historia natural, así como un restaurante con un escenario para representaciones. El campamento cuenta además con más de 100 pianos repartidos por todo el recinto. Simbolismo y rituales. Desde la fundación del club, la mascota del Bohemian Grove ha sido un búho que simboliza el conocimiento. Los miembros de la sociedad Illuminati se ven a sí mismos como seres superiores debido a su sabiduría, creyéndose suficientes para gobernar el mundo gracias a esta. Esta es la principal razón por la que adoptaron al búho como símbolo, ya que por consenso general entre todas las culturas del mundo, las cuales se expondrán a continuación, se cree que los búhos son la representación de la sabiduría y conocimiento superior en el mundo. Los búhos se distinguen de las demás aves porque estos son animales nocturnos. Las criaturas nocturnas simbolizan la sabiduría interior, la capacidad psíquica y la intuición. Dentro de muchas culturas, las aves se consideran los mensajeros entre lo terrenal y lo espiritual. El búho en las culturas del Lejano Oriente es considerado como el guardián sagrado de la vida futura, gobernante de la noche, un vidente y además un guardián de las almas en transición de un plano de existencia a otro. Dentro de la cultura y mitología griega, el búho es la simbolización de Atenea, la diosa de la sabiduría y previsión. A su vez, fue asociada con la riqueza, ya que la figura del animal llegó a estar plasmado en monedas griegas. En el continente americano, los nativos asociaban a los búhos con el conocimiento sagrado y la sabiduría. Inclusive, los chamanes pedían al búho el don de poder conocer a fondo las malas intenciones. Los indios del llano utilizaban plumas de búho como manera de protección contra los malos espíritus. También en África y Australia se veían a los búhos como mensajeros de secretos y compañeros. En Europa, durante la Edad Media, se asociaron a los búhos con las brujas al creer que los animales se disfrazaban de ellas y de magos, debido a que se estima que comparten una comunicación espiritual especial entre ambos, además de conocer los mismos secretos de la noche. Varias fuentes afirman que el Bohemian Grove es un patio de recreo perverso para la élite mundial. Banqueros, líderes políticos, mafiosos, grandes empresarios y artistas, donde, según diversos testimonios, se realizan diversos rituales de índole pagana y ocultista.
Pero la versión oficial reiterada a BBC Mundo por el portavoz del Bohemian Club, Sam Singer, asegura de que el campamento no es más que un encuentro en el que los miembros del club y sus invitados, entre los que cada año hay más destacados representantes de la política y las finanzas internacionales, disfrutan de la naturaleza y de una serie de actividades culturales que incluyen conciertos, obras de teatro, recitales y charlas sobre asuntos de actualidad. Pero el secretismo y las estrictas medidas de seguridad que rodean este evento lo han convertido en el blanco de las protestas de numerosos grupos de activistas que cuestionan su legitimidad por reunir a puerta cerrada funcionarios gubernamentales con representantes de los poderes económicos. El campamento también ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas que aseguran que los búhos trabajan para establecer un nuevo orden mundial y celebran rituales paganos con connotaciones satánicas. Algunas personas han ido a investigar y nunca han vuelto a ser vistas. Alex Jones y Mary Moore. Los detalles de lo que sucede cada mes de julio en el Bohemian Grove han salido a la luz gracias al trabajo de académicos como Peter Phillips y a los relatos de pocos reporteros que han logrado infiltrarse en el campamento burlando las estrictas medidas de seguridad que lo rodean. Muchos han sido detenidos en el intento y otros han desaparecido. En el año 2000, el polémico periodista estadounidense Alex Jones, uno de los principales promotores de las teorías conspirativas en torno al Bohemian Grove, logró grabar el que es el evento más controvertido del campamento, la conocida como cremación de las preocupaciones o cremation of care en inglés. En esta ceremonia, que tiene lugar de noche durante el primer fin de semana del encuentro frente a un pequeño lago, un grupo de hombres portando antorchas y vestidos con togas y capuchas prenden fuego a una efigie cubierta por un manto frente a una estatua gigante de un búho de más de 12 metros de altura, figura que presidirá el ritual de la cremación de preocupaciones. En el ritual aparece un carruaje negro funerario tirado por caballos llevando una efigie humana. En este momento el búho dice unas palabras. Hay una sola diosa que puede ayudaros. Tenéis que quemar vuestras preocupaciones. Entonces depositan una caja de madera en la que previamente han depositado todos los asistentes el papel donde escribieron sus preocupaciones diarias. La activista californiana Mary Moore, quien en las últimas 3 décadas ha encabezado las protestas que tienen lugar cada año frente a la entrada principal del campamento, explica que a menudo las ideas que circulan sin ningún tipo de escrutinio público en el Bohemian Grove acaban convirtiéndose en políticas reales. Moore no oculta que en varias ocasiones ha ayudado a periodistas a infiltrarse en el Grove. En 1981, repasando la lista de socios e invitados, nos dimos cuenta que los principales miembros de la industria militar estaban allí. Ese año fue en el que el secretario de Defensa del presidente Ronald Reagan, Caspar Weinberger, dio una charla titulada Rearmando a Estados Unidos. Poco después, el gobierno de Reagan lanzó la iniciativa de defensa estratégica que inició una carrera armamentística. Se dice que lo que hacen en el Grove es emborracharse, pero es obvio que también hacen negocios y hablan de política. A los poderosos les gusta reunirse a puerta cerrada, ya sea en la cumbre de Davos o en el G8, y el Bohemian Grove es un buen ejemplo de ello. Moore vive desde hace cerca de 40 años a unos pocos kilómetros del campamento. Asegura que si hicieran público el contenido de los temas que tratan en las charlas del lago y les permitieran ser parte de la conversación, probablemente los dejarían en paz. Estamos utilizando el Bohemian Grove como un ejemplo. Queremos que la gente se dé cuenta cómo funciona el mundo de la política y de las altas finanzas. Queremos que vean cómo lo que discuten en privado luego nos afecta a todos. MK Ultra, Arizona Wilder, Cathy O'Brien y Brice Taylor. Parece ser que mujeres y niños víctimas de los programas de control mental de la CIA conocidos como MK Ultra y Proyecto Monarca fueron llevados al Bohemian Grove con fines perversos. David Icke entrevista a la programada mental Arizona Wilder, una mujer que cuenta una historia que desafía cualquier mente con mucha capacidad imaginativa. En su juventud, Arizona Wilder cuenta cómo estuvo ligada a los poderosos del planeta y participó en sus rituales como diosa madre. Un rol para el que había sido formada desde niña, entre otros por Joseph Mengele, el famoso médico alemán lugarteniente de Hitler. Arizona cuenta que ha logrado, mediante un increíble esfuerzo de voluntad, escapar a su dramático destino de servidora de siniestros amos. Ella dice que conoció muy de cerca los entretelones del poder secreto que gobierna verdaderamente el mundo, y del que los líderes políticos no serían más que sus serviles ejecutores. Habla de la operación Paperclip de Bush, Clinton, Nixon, Carter y Reagan. Además, asegura que la familia real inglesa hace diversos rituales de índole ocultista. Todo el relato de Arizona es genuinamente asombroso. A veces parece el relato de una mujer trastornada, lo que no deja de ser normal, ya que su cerebro ha sido fragmentado miles de veces.
Lo curioso es que la versión de Arizona coincide con la de muchos otros testimonios y la información de investigadores como Sitchin, al que también considera parte del grupo ya que asegura haberlo visto en varios rituales. Katy O'Brien, una de las pocas supervivientes desprogramadas del MK Ultra, dice en su libro Transformation of America en cuanto al Bohemian Grove: esclavos de edad avanzada o con la programación fallida eran asesinados ritualmente al azar en el área arbolada del Bohemian Grove, y sentía que era solo cuestión de tiempo hasta que yo lo fuera. Dice que el Grove tiene varias habitaciones para diferentes perversiones, incluyendo una habitación oscura, una habitación de cuero, una habitación de necrofilia y una conocida como la Underground Lounge, sala de estar subterránea, deletreando Underground en la señal. El control mental al que estaba sometida Katy era tan fuerte que fue ascendida para convertirse en lo que es conocido como una modelo presidencial, una esclava mentalmente controlada que es asignada para operar a las personas cumbre en la Casa Blanca y el Pentágono. Katy O'Brien concibió una hija de nombre Kelly, y afortunadamente, como su libro explica, ella y su hija Kelly serían rescatadas de la muerte por un hombre de negocios llamado Mark Phillips. Él tenía un considerable conocimiento de las técnicas de control mental avanzadas gracias al tiempo que llevaba trabajando como subcontratista civil en la corporación Ampex y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esto le permitió contactar con los científicos de investigación líderes en el campo y le dio acceso a conocimientos que son negados a la corriente principal de la profesión psiquiátrica, como fue descrito en su libro Transformation of America. Brice Taylor, otra modelo presidencial desprogramada, cuenta que desde que era una niña pequeña en California del Sur, fue manipulada por el comediante Bob Hope, un miembro del Bohemian Grove. Hope se hizo caballero de la Orden de San Gregorio y a fines del siglo XX recibió un título de caballero honorario de la reina Elizabeth de Inglaterra para elevarlo al mismo rango que Bush, Kissinger y otros pocos elegidos que los Windsor recompensan por los servicios a la causa del nuevo orden mundial. Hope no es precisamente un personaje que pase desapercibido. Ha sido utilizado para atraer a muchos grandes de Hollywood al club. Hollywood y la industria del entretenimiento, según cuenta, están plagados de manipuladores y esclavos mentalmente controlados. En julio del año 1993, el periódico de la comunidad local de Santa Rosa Sun informó sobre el culto Canaan y la leyenda de Moloch que se llevaba a cabo en el Bohemian Grove, pero las investigaciones de la policía respecto a los asesinatos alegados en ese sitio no llegaron a nada. En aquella época, Joe Class del condado de Sonoma publicó un libro llamado Rompiendo el círculo del abuso ritual satánico del ex satanista Daniel Ryder. Joe no sabía el precio que pagaría por este atrevimiento. En octubre del mismo año, una mujer llamó al FBI para avisar que se había escapado de un aquelarre en el condado de Sonoma y que Polly, la nieta de 12 años de Joe, podría haber sido secuestrada y asesinada como parte de una fiesta satánica de Halloween de 5 días. Dijo que podrían encontrar a Polly cerca del Pityan Road, en la autopista 12. El FBI no hizo caso de la advertencia y el cuerpo de Polly fue encontrado después cerca del Pityan Road. Había sido raptada de su cama mientras su madre y hermana dormían en la habitación contigua y su cuerpo mostraba que había sido cruelmente lastimada. El hombre que la había raptado, Richard Allen Davis, ni siquiera fue acusado de homicidio por la oficina del fiscal de distrito del condado de Sonoma. Como hemos visto en la mayoría de videos del canal André Louis Channel, muchas veces la realidad supera la ficción. Estas serían una de tantas evidencias más de cómo las élites se reúnen en secreto para planificar el futuro de nuestro mundo. En este caso, en Estados Unidos. Aunque, como hemos visto, también participan personajes influyentes de otros países en calidad de invitados. La élite se reúne en un cónclave de 2 semanas a realizar sus extrañas prácticas ritualísticas paganas. Esta sería una evidencia de la realidad macabra que está ocurriendo en los sótanos de quienes gobiernan el mundo en las sombras. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Con estos datos te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo en la caja de comentarios. Como dato adicional, en el video original que hice con Loquendo, se hizo mención de que este lugar está marcado por el más celoso de los secretos, ya que solo si eres miembro sabrás cuáles son las actividades que ocurren realmente dentro de este club. Miembros del programa de codificados que se transmite en el canal History Channel intentó infiltrarse en el interior de las instalaciones del Bohemian Grove y fueron atrapados inmediatamente después de haber ingresado por personal de seguridad del Grove y retenidos por casi 9 horas sin tener noticias de los mismos hasta que fueron entregados a miembros de la policía local. Por lo tanto, es relativamente imposible que puedas entrar a este lugar sin ser atrapado. Por lo tanto, lo que ocurre en los adentros del Bohemian Grove seguirán siendo meras especulaciones.
Soy André Luis y te dejo mi más bohemio saludo. Hasta el siguiente video.